De lo que estamos aquí hablando con el doctor Oscar Ayala de la ACO de UPI y estoy leyendo la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor, con Ujú. relación a estas sentencias que guardan relación con los pueblos indígenas. La comunidad de indígena de Sahuayamaxa dice versus Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, una sentencia del 29 de marzo del 2006. Ujú. Después hay una condena también de la comunidad indígena Yaquie Axa Sí, versus Paraguay del año 2006. Hay dos documentos que estoy encontrando de ellos y una tercera que es de la comunidad indígena Sakmok Kasek. No sé si leí correcto. bien. Sí, 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 sí. Son todas esas denominaciones, los dos primeros casos que mencionas, que son Yaque AXA del 2005, Sauyamaxa del 2006, Y son comunidades que ujú, pertenecen al pueblo Enred, que es un pueblo que habita la parte baja del del Chaco. Chaco. Y la última, Samocase, que es una comunidad del pueblo Sanapaná, pero que lingüísticamente está emparentado también con los Enred. Ujú. A ver, si podemos hablar, doctor, de lo más resaltante de cada sentencia. Por Ujú. ejemplo, esta la que es del 2010 y Sí. que tengo acá el resumen, dice el 24 de agosto del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado del Paraguay por la falta de garantía del derecho de propiedad comunitaria, las garantías judiciales, la protección judicial, así como la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica, de los derechos del niño y el incumplimiento del deber de no discriminar. Todo ello en perjuicio de los miembros de la comunidad indígena Sakmok Kasek. Ujú, sí, efectivamente. ¿Qué fue lo que, o sea, qué debe cumplir el Estado paraguayo con relación a esta sentencia? Ujú. Sí, en los tres casos y en particular esta última, el eje central de las violaciones respecto a las cuales internacionalmente fue encontrado responsable el Estado paraguayo tiene que ver con el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras. Estas comunidades, todas ellas habían sido privadas de sus tierras al ser entregadas títulos sobre las mismas a terceros sin consentimiento de ellas y vivían al interior de establecimientos particulares o en el caso ya que AXA a la vera de la ruta. Pero un denominador común es que todas las tierras estaban en manos de particulares. Ahí lo que la Corte dice es, porque ese fue un argumento recurrente de la defensa del Estado, de que el Estado no podía proceder a la restitución de las tierras porque había un título privado sobre esas tierras. Y la Corte Interamericana lo que dice es que si bien la propiedad privada está desde luego protegida también por la Convención Americana de Derechos Humanos, que este no es un derecho absoluto y que el derecho a la propiedad comunal de las tierras también es un derecho que está reconocido en virtud de la propia constitución de nuestro país, en virtud también de otros instrumentos de derecho internacional que fueron integrados en el análisis a la Convención Americana, que es la regla en base a la cual juzga la Corte Interamericana. Y en este caso, bueno, se trajo a colación lo que dice el convenio 169 de la OIT, que si bien es un instrumento de Naciones Unidas, fue leído a la luz del artículo 21, que es el de la propiedad privada, el derecho a la propiedad que está en la Convención Americana. Claro, porque eso es lo que alegan los propietarios, por Ujú, así decirlo, ¿verdad? De que tienen un título ujú, claro. de la propiedad y por eso, como ellos no tienen ese título, entonces quedan fuera. Pero escuché que varias autoridades dijeron en los últimos días que el Estado va a garantizar a los pueblos, a estas comunidades, a tener el título de estas propiedades. ¿Cómo se va a dar ese mecanismo? ¿Se va a solucionar, doctor, ese inconveniente de tantos años en unos días o en unos meses? Y no, no creo. Yo vi el acta de acuerdo y la verdad que parece risible. O sea, se compromete a hacer cosas que tiene nomás luego para hablar coloquialmente que hacer el Mm, Estado por un lado. Y por otra parte, el problema principal, y vinculando a tu consulta anterior, que sí. tenemos o que tienen los pueblos indígenas para que prosperen sus demandas de reconocimiento de derechos, es que no hay un mecanismo efectivo. ¿Qué es lo que tenemos en Paraguay o qué es lo que tienen los indígenas que quieren tramitar la restitución de sus derechos? Tienen una ley que es del año 81.
la ley 904/81, que es el Estatuto de las Comunidades Indígenas, que es una ley que al tiempo de crear la Carta Orgánica del INDI establece un procedimiento de restitución de tierras, pero es un procedimiento que contempla unos pasos que son de carácter voluntario y no coercitivo respecto a cuando esas tierras están en el sector, cuando hay títulos de terceros, digo, o sea, cuando hay propiedad privada como que la conocemos. Sí. Es decir, ¿qué es lo que hace el INDI básicamente? Una vez que se cumplen algunos trámites, si el lugar que es reivindicado por una comunidad indígena o que es requerido que se legalicen, hay un título de propiedad, el INDI le pide a ese propietario que oferte en venta esas tierras. Y ahí el propietario puede negarse a vender y decir, no, no quiero vender. O como ha sucedido muchas veces, aún queriendo vender, el INDI no tiene plata para pagar esas tierras. Y ahí ya la ley no establece un mecanismo compulsivo, no se puede comprar de otra manera, se traba el proceso. Entonces, ¿qué es lo que queda? La expropiación. O sea, la otra vía sería que el INDI solicite la expropiación al Congreso. Pero la expropiación, como Eso es sabemos, es un proceso legislativo. político que depende de los votos. Exactamente, que es lo que ha pasado en estos casos que han llegado a la Corte Interamericana. Todos estos casos cumplieron con todos los trámites según la ley 904/81. El Estado no pudo adquirir esas tierras con los fines de restitución que se pretendía. Luego fueron al Congreso diciendo, bueno, hemos cumplido la parte administrativa, no se resolvió este tema y el Congreso no expropió. Entonces, al no existir más ningún otro procedimiento, se va al sistema interamericano. Y ahí es donde la Corte le ordena a Paraguay, a partir de los 3 fallos, a instituir ese procedimiento que hasta hoy no tenemos. Y que tiene que ser un procedimiento que contemple aspectos administrativos y también judiciales, dice la Corte. O sea, tiene que haber un mecanismo, o sea, la protección, o sea, la garantía y protección judicial conlleva la necesidad de que exista un recurso efectivo, que es la terminología que usa la Corte, para que se Ujú. pueda tramitar. Así que ese es un principal problema que tenemos. O sea, no alcanza con que el Estado diga tenés derecho a la tierra, te tiene que decir también cómo vas ¿Cómo? a realizar. Y ese es un serio problema que tenemos hasta ahora. Y esas son obligaciones permanentes del Estado, o sea, el Estado se ha comprometido, o sea, está obligado a cumplir eso. En estos casos que estamos hablando, en el que me preguntabas de 2010, Saguayamaxa y ya, ¿cómo es? ya que AXA, Yaqueaxa. sí. ¿Cuáles son los puntos resaltantes también de esta sentencia? Y por ejemplo, en el tema del derecho de propiedad, para hablar un poco del tema del momento, por un lado la Corte dice, ya en el fallo 2006 particularmente es mucho más Ajá. claro porque la Corte también va De Yaqueaxa. evolucionando de esa Guayamaxa, va Ah. evolucionando en su interpretación del artículo 21, que es el que habla de propiedad, y entre otras cosas señala que la posesión tradicional que tienen las comunidades indígenas sobre sus tierras tiene el efecto equivalente, dice, al título de propiedad otorgado por el Estado. Ah. Y que ese título que otorga el Estado es simplemente la prueba de la existencia de ese derecho. Y por otra parte dice algo muy importante, o sea que para que ese derecho sea posible reivindicar y para que el Estado esté obligado a reconocer, la comunidad interesada en este caso tiene que mantener aún un vínculo con esas tierras. Y ese vínculo con esas tierras se da de muchas maneras, a partir, por ejemplo, que es lo que se probó en estos casos, de la memoria colectiva de la gente que sigue reconociendo lugares de valor simbólico, lugares de uso, lugares históricos, o sea, eh, bueno, en el caso de las comunidades del Chaco, el despojo no es como mucha gente cree hace 500 años atrás cuando vino Colón. O sea, por Ujú. ejemplo, ya que AXA vivía en sus tierras hasta los años 90, o sea, el Ramucase, que es la sentencia de 2010, era gente que vivía dentro de un establecimiento privado ahí en el área que ellos ocupaban, solo que no podían disponer porque estaban en... Entonces, si la comunidad mantiene ese vínculo que está dado así por las formas tradicionales de uso que tiene o de su economía tradicional o de sus prácticas religiosas o sociales, ese derecho también sobrevive y el Estado está obligado a reconocer. Y eso obviamente tiene toda una fase procedimental que tiene que ver con pericias socioantropológicas que establecen ese tipo de cosas como para también a partir de ahí de desarrollar el derecho. Claro, pero lo hecho es que
estas comunidades están siendo desalojadas actualmente, Sí. no, como decís, que eso pasó hace 500 años con la conquista de América y todo eso, sino que ahora siguen Mm. siendo despojados sus tierras. Sí, y fíjate nomás, sí, totalmente, esto no se cumple para nada, o sea, en nuestro país ¿Las sentencias se cumplieron o no? Estas tres sentencias. se cumplieron parcialmente al día de hoy, pero con mucho esfuerzo se cumplieron ya en gran medida por suerte. En el caso ya que AXA, las tierras que fueron entregadas a la comunidad ciertamente no son las que originalmente Mm, reclamaron, pero están en un área territorial, digamos, que comprende el territorio más amplio de la comunidad y la comunidad terminó aceptando. En el tema de Sabullamaxa se expropió, fue la única expropiación que hubo en el 2014 para tierras indígenas y bueno, se cumplió, digamos, con eso mediante la expropiación. Aún hay toda una discusión jurídica sobre el precio que subsiste, el precio que hay que que fue muy, pagar. muy alto. Sí, ahí eso daría Mm. para todo un programa de radio porque hay una serie de elementos ahí que son muy de connotaciones incluso penales que podríamos ver, porque el precio ya estaba establecido en la sentencia, perdón, en la ley, es cuestionado de inconstitucional en una primera acción en donde las dos empresas que fueron afectadas por la expropiación atacan de inconstitucional toda la ley, entre ellos ese artículo, pierden esa inconstitucionalidad y luego la Corte admite una segunda acción de inconstitucionalidad sobre el artículo específico que habla del tema del Mm. precio. Algo que en nuestra opinión viola la prohibición de doble juzgamiento. Totalmente, como a una segunda acción de Bueno, inconstitucionalidad. Bueno, en síntesis, o sea, entre eso, paréntesis, y ¿verdad? eso después derivó, se Ujú. solucionó eso, abrieron unos juicios de fijación de precios que no tienen ningún sentido que se está tramitando hasta ahora. Pero la comunidad está en posesión de las tierras por lo menos. Ajá. ¿Y la otra? Y la otra, la última, el Estado sí ahí logró adquirir las tierras sin necesidad de expropiar, no la totalidad de las 10.700 hectáreas, pero sí unas 7.701 hectáreas fueron adquiridas de una empresa que estaba afectada por el reclamo indígena y fue ya titulada a nombre de la comunidad. Ahora, lo que me surge la duda es, según lo que nos estás contando, parcialmente sí se cumplieron estas sentencias, pero no se tiene en cuenta para otros casos, sobre todo al estudiar Exacto. este tipo de leyes. O sea, tener ya un precedente Mm. de casos relacionados, doctor, a nivel internacional. O sea, el país debería tener en cuenta Sí. lo que sentenció la Corte Interamericana para que no nos pase la misma situación, que no sigamos violando derechos de estos pueblos indígenas. Sí, no, totalmente. Y fíjate que hay cosas incluso anteriores. Ujú. Hay una ley muy importante que tiene dos artículos básicamente, que es la ley 43/89, que tiene 43. antecedentes en una ley del año 88, de la época de la dictadura aún, ¿Sí? que es resultado de la presión internacional que ya en aquel tiempo ejercen congresistas de Estados Unidos, varios organismos internacionales que estaban preocupados por el genocidio del pueblo H. Los H en la zona del Guairá y compañía eran literalmente cazados por la gente y eso no tenía consecuencias. Stroessner se ve obligado a quitar una ley que, entre otras cosas, luego tiene una modificación, pero básicamente lo que dice la ley es que se prohibía la innovación de hecho y de derecho en los asentamientos ocupados por comunidades indígenas. Esa ley sigue vigente. Del Y 89. del 89, sí. En el 89 ya en la postdictadura esa ley es reformada, sí, pero queda básicamente en los mismos términos. Hace un ajuste de tipo administrativo ahí para Ujú. contemplar, porque había originalmente una lista de comunidades beneficiarias que la misma ley detallaba y luego eso se amplía a todas, digamos, a todo, al universo de... Esa ley es posteriormente interpretada por nuestra propia Corte Suprema de Justicia en la época del doctor Oscar Paciello, que tiene un fallo que incluso se adelanta a lo que dice la Corte Interamericana, porque como acá de repente mucha gente en el mundo jurídico así no quiere saber lo que se dice afuera y compañía, que somos soberanos en muchos aspectos, podemos también traer a colación algo que dijo nuestra propia Corte Suprema de Justicia, que en aquel tiempo había un caso es muy interesante, voy a tratar de resumir rápidamente para que se entiendan. Era una Sí. comunidad indígena que estaba en tierras privadas, Ujú. que hacen y se dispone una medida de no innovar de hecho y de derecho en base a esta ley que mencioné. Se hacen los trámites, el Estado no resuelve la tierra, va a expropiación y el Parlamento rechaza la expropiación. Entonces la empresa afectada se va al Poder Judicial y se terminó el trámite, ganamos nosotros, levanten esta medida de no innovar y vamos a echar a los indígenas.
Eso va y llega a la Corte la cuestión, La el corte de debate. acá. La Corte de acá, la Corte Suprema de Justicia, y el propinante es el doctor Oscar Pacielo, en aquel tiempo ministro de la Corte. Y él dice, no señores, esta ley no está instituida en función al inmueble. O sea, el razonamiento es al revés. Esta ley está instituida en función a las personas que están en el inmueble. Y que ese inmueble siga Precisamente. titulado a nombre de un tercero o que el Parlamento no quiera expropiar es una eventualidad que no altera el propósito de la ley. Por lo tanto, la ley tiene que seguir vigente, porque acá de lo que se trata es de proteger a la comunidad y no proteger el inmueble, digamos, es decir, lo material. Es decir, devuelve a su esencia. Las leyes están para proteger a las personas, o sea, no lo otro. Y eso dijo nuestra propia Corte Suprema en un voto unánime en el año 97, en donde ratificaba por un lado la validez de esa ley y por otro lado dejaba muy claro y ya interpretaba esa ley a la luz de nuestra Constitución Nacional, que como sabemos tiene todo un capítulo dedicado a derechos de pueblos indígenas. Así es que, y eso es desconocido hoy día. Hoy se sigue actuando, hay fiscales, hay jueces que siguen ordenando desalojos, algo que no se podría hacer en buena ley. La Constitución prohíbe el traslado, la remoción, el desalojo de comunidades indígenas. Pero que el Sin Código embargo, Civil establece, o sea, hay que hacer una reforma urgente, doctor, ¿verdad? Tenemos sí, poco tiempo, ya tenemos que sí. irnos, pero cerrando un poco esto, reformas importantes en lo que es el ordenamiento jurídico en Mm. base a lo que dice nuestra Constitución Nacional. Esa es la tarea también, Esa es la tarea. aparte de tener en cuenta lo que dice la Corte Interamericana en cuanto a estos casos que estaban mencionando. Totalmente. De hecho, el Estado, o sea, el ejercicio del poder público está arreglado por un marco jurídico que es dado desde luego por nuestra Constitución, pero que es dado también por el derecho internacional de los derechos humanos. Y ese marco jurídico no solamente se compone de los convenios de los tratados, sino también de la jurisprudencia. Y esta jurisprudencia es muy rica porque es la que va aterrizando, digamos, en la práctica y le dice al Estado, tenés que proceder de este modo. Es el marco dentro del cual tiene que actuar. Es en esto que estábamos hablando, le establece el marco dentro del cual tiene que legislar el procedimiento que hoy no tenemos para el tema de tierras indígenas y así en muchos otros ámbitos. Pero eso tiene mucho que ver para que eso se aplique con la falta de cultura jurídica, con la falta también de interés, De desde luego, interés. o con los intereses creados que hace de que nunca se haya, por ejemplo, reformado la ley 904, que estoy casi seguro es la única ley de la época de la dictadura que no fue reformada hasta ahora. Y es nada más y nada menos la que tiene que ver con uno de los principales problemas que enfrentamos en el Paraguay, que es la problemática indígena y su situación de extrema pobreza y situación de calle directamente que vemos como resultado de la expulsión en gran medida de sus tierras. Totalmente. Doctor, te agradezco por venir hasta acá, por hacer esta reflexión tan interesante sobre el tema del momento y ver también el otro escenario, ¿verdad? Esperemos que se solucione pronto. Los indígenas ya abandonaron las inmediaciones del Congreso y Ujú. esperemos que el gobierno cumpla, ¿verdad? Con lo que se acordó ayer. Esperemos que sí, que tomen en serio la cuestión indígena en general y que se plantee una agenda pública que ubique en el centro de las preocupaciones gubernamentales un tema de tanta trascendencia, no solamente nacional, sino internacional, a la luz de estas sentencias y de tantas preocupaciones que también suponen las recomendaciones internacionales que son desoídas sistemáticamente por nuestro país. Doctor, muchas gracias por venir. A vos, Vanessa, y éxitos con el programa. Muchas gracias. Oscar Ayala, secretario ejecutivo de la CODEUPI, hablando aquí con nosotros en estudios. Nosotros nos vamos, son